Hola amigos, muy buenos días. ¿Tu fe es una fe viva o es una fe muerta? ¿Cómo podemos darnos cuenta si lo que en realidad nosotros tenemos es una fe viva en un Dios verdadero o es una fe falsa en una concepción errónea de lo que Dios es y de nuestra relación con Él? Vamos a usar esta segunda parte de lo que escribe Santiago en el capítulo 2 de su carta. Y antes de que leamos, déjenme recordar lo siguiente. Cuando leímos en la introducción, la primera parte de esta carta, leímos que Santiago dirigía esta carta y decía a los cristianos que están dispersos, que habían sido esparcidos y que son parte del pueblo de Dios. Y habíamos dicho que él está escribiendo en tiempos de la persecución. Los cristianos fueron perseguidos y ellos salieron huyendo de sus casas, salieron huyendo de sus ciudades, llegaron a otros lados donde tuvieron que ser cobijados por otros cristianos. Y al parecer había problemas porque los cristianos llegaban a otras ciudades donde también había cristianos y esos cristianos no recibían ninguna ayuda de otros cristianos. Ellos estaban en suma necesidad. Y bueno, teniendo esto en mente, vamos a leer a partir del versículo 14 y dice: hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si alguien no tiene ropa ni comida, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes, si no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que somos fieles a Dios si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. Déjeme decirle algo. En la versión 60 se habla de fe. Cada vez que se menciona en este pasaje fidelidad, en la 60 dice fe. En esta versión, la traducción del lenguaje actual, y en otras versiones como la NBI o la NTV, se habla de fidelidad. Creo que es un poco más claro cuando se habla de la fidelidad a Dios, porque dice: de nada sirve decir que somos fieles a Dios. En otra diría: de nada sirve decir que tienes fe en Dios, porque pasa algo. Este pasaje ha sido mal usado por algunas personas porque lo han usado para decir que entonces nosotros podemos ganar la salvación a través de las buenas obras. Es decir, si yo me dedico a dar de comer y a dar abrigo a las personas, son buenas obras y entonces yo me gano el favor de Dios. Este pasaje no está escrito para decirnos cómo ganar la salvación. Este pasaje que Santiago escribe le está hablando a creyentes y les está diciendo muy fuerte: a ver, ustedes analicen su situación, ustedes tienen una fe viva o una fe muerta. Y está diciendo, porque en la fe muerta tú ves a un hermano que tiene necesidad y simplemente le dices: pues que te vaya bien, abrígate porque te vas a enfermar, o pues busca algo de comer porque pues te vas a morir de hambre, pero tú no haces nada por ayudarle. Esa persona, aunque diga que cree en Dios, tiene una fe muerta. La fe viva es aquella persona que ha recibido de la misericordia de Dios y comparte con su hermano. De tal manera que dice versículo 18 en adelante: a los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir: tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno, y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. Y es que hay un elemento, él habla de demostrar. Bueno, sabemos que Dios conoce nuestro corazón. Él nos mira y Él simplemente, sin que hagamos nada, Él puede saber si nuestra fe es verdadera y es viva o si nuestra fe es falsa. Porque sí, existe la fe falsa. Y dice, bueno, es que hay personas que dicen que creen en Dios, que son fieles a Dios, pero simplemente no hacen nada, no hay una evidencia de esa fidelidad a Dios. Entonces Santiago le dice: bueno, vamos a ver, yo te voy a demostrar con mis obras que yo sí creo en Dios, y tú demuéstrame que crees en Dios, pero tú no tienes obras. Y hace una afirmación muy fuerte que has hecho famosa de toda la carta de Santiago, creo que es de lo más famoso que hay, y dice: ¿tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo.
Este versículo es fenomenal. ¿Por qué? Porque hoy día, cuando compartimos de la palabra de Dios con otras personas, siempre hay personas que dicen, pero yo sí creo en Dios. Sí, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pues mire esto que dice Santiago. Pues resulta que hasta los demonios creen en Dios. Y es más, usted probablemente no tiemble. Los demonios sí tiemblan. ¿Por qué? Porque los demonios, aunque son huestes de maldad, son hijos de Satanás, pero saben de la existencia de Dios y tienen miedo del castigo y de la ira de Dios sobre sus vidas. Nosotros decimos que creemos en Dios y ni siquiera temblamos. Eso marca la diferencia, que lo que nosotros decimos que creemos realmente no lo creemos. Dicen adelante, no seas tonto, debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Pareciera que aquí Santiago ya estaba un poco molesto y entonces se atreve a hacer una afirmación muy categórica y dice, de nada te sirve decir que eres fiel a Dios si no haces lo bueno. Dije antes, este pasaje no está puesto para decirnos que con nuestras buenas obras vamos a ganar el favor de Dios. Este pasaje está escrito por Santiago para dejar claro que quienes tienen una fe verdadera, una fe viva, van a tener buenas obras. De manera automática, sin hacer nada más, simplemente tú tienes una fe viva, esa fe viva va a ser tu motor, tu impulso, lo que te empuje a que tú puedas tener buenas obras. Dice versículo 21, nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo y Dios lo aceptó por eso. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo y por medio de todo lo que hizo su confianza llegó a ser perfecta. Así se cumplió lo que dice en la Biblia, Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham ya sí había llamado por Dios. Abraham ya había aceptado, ya había obedecido el llamado de Dios. Dios había celebrado un pacto con él. Y no obstante eso, Dios pone a prueba la confianza. Confianza de dependencia en la buena voluntad de Dios para él. Y Dios le pide que sacrifique a su hijo en un altar. Y Abraham accede, Abraham lo hace. Y con eso dice que él es llamado amigo de Dios. Y esta palabra de amigo define la confianza que Abraham pudo tener en Dios. Abraham accedió a entregarle a su hijo porque confiaba en Dios, en su amor por él. Si Abraham no hubiera confiado en Dios, no lo hubiera hecho, pero el que lo haya hecho fue evidencia de su confianza. De igual manera nosotros. Si yo hoy día puedo tener buenas obras, ellas son la evidencia de que yo confío, de que yo creo en lo que Dios me ha prometido. Si yo no lo hago, significa que entonces yo no creo las promesas de Dios. Versículo 24, como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Claro, porque decir que creemos es lo más fácil, pero hacer es la evidencia de esa fe que tenemos. Versículo 25, así le sucedió a Rahab la prostituta. Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías en su casa y por ayudarlos también a escapar por otro camino. Rápidamente, Rahab era la mujer que vivía en una ciudad, en Jericó, y llegaron unos espías tratando de conocer la ciudad para poderla atacar. Rahab no tenía por qué proteger a los espías. Sin embargo, ella sabía del Dios de los israelitas y ella creyó en que ese Dios de los israelitas era real y se atrevió a esconderlos en su casa, poniendo en peligro su vida para librarles de la muerte a aquellos espías. Ese hecho es la evidencia de que ella estaba confiando en que ese Dios de los israelitas era un Dios verdadero, era el único Dios vivo y verdadero. Versículo 26, así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios es una confianza muerta si no va acompañada de buenas acciones. Amigo, amiga, ¿tú tienes una fe viva o tienes una fe muerta? Una fe muerta no hace nada, nada más dice que cree en Dios. Una fe viva es una fe que produce buenas obras y que principalmente esas buenas obras son compartir con el que está en necesidad. Abrigo, sustento, un techo. Queridos amigos, el reto que nos pone Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, es un reto muy alto.
aquellos que decimos que creemos en Dios, ¿cómo hacemos evidente nuestra fe? ¿Cómo podemos ante los demás dar evidencia que creemos en un Dios vivo y verdadero, soberano, gobernante de nuestro mundo? Y nosotros somos útiles a lo que Dios está haciendo en el mundo. ¿Cómo compartimos con aquellos que están en necesidad? Eso es una gran reflexión para esta mañana. Acompáñenme a orar. Bendito Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia derramado en nuestra vida. Señor, queremos pedirte perdón si en muchos momentos hemos sido egoístas, hemos cerrado nuestros ojos ante la necesidad de los demás. Perdónanos cuando hemos puesto nuestros ojos solamente en nuestra necesidad. Pero hoy entendemos que el poder ayudar a otros es una evidencia de que creemos en ti. Te ruego, Señor, danos un corazón sensible a las necesidades de los demás. Danos un corazón sensible que sea dócil para que tú puedas usarnos para llevar alimento, para llevar vestido a aquellos que lo necesitan. De esa manera, permítenos ser portadores de tu gracia, de tu amor con aquellos que no te conocen, con aquellos que están en necesidad. O te ruego, Padre, que sea tu Espíritu obrando en nosotros, y te rogamos que tú uses a tu iglesia, a la iglesia cristiana, a tu iglesia Península Viva, para ser portadores de esa ayuda, de ese mensaje a aquellos que no te conocen, a aquellos que lo necesitan. Nos ponemos en tus manos, te lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, les invito a que mañana sigamos aprendiendo de las enseñanzas de Santiago. Nos vemos mañana.